El polvo del camino se pega a la piel como una segunda muerte. Lupita Vázquez camina descalza por las calles de Oaxaca, sintiendo cómo las piedras calientes del mediodía le queman las plantas de los pies, pero ya no le importa. El dolor físico es un lujo comparado con el vacío que le devora el pecho desde hace 3 semanas, cuando vio a su marido, Tomás, caer desde el andamio de la catedral que estaban reparando. 28 metros de caída libre. El sonido del cuerpo golpeando las losas de piedra todavía la despierta cada noche. Un chasquido seco y definitivo que le dice que los milagros no existen para la gente como ellos. Tenía 29 años y 6 hijos. Ahora tiene 29 años, 6 hijos y ningún futuro. El cura que bendijo el cuerpo destrozado de Tomás le dijo que era la voluntad de Dios, que el Señor prueba a sus hijos más fieles. Pero Lupita sabe que Dios no tuvo nada que ver con las cuerdas podridas que el contratista se negó a reemplazar, ni con los salarios tan bajos que Tomás tenía que trabajar doble turno hasta que el cansancio le nubló la vista y perdió el equilibrio. La voluntad de Dios es un cuento que los ricos les cuentan a los pobres para que no prendan fuego al mundo. Los recuerdos la persiguen mientras arrastra los pies por la plaza central. Tomás enseñándole a su hijo mayor, Pablito, a tallar madera. Tomás cantando canciones zapotecas mientras trabajaba, su voz grave y hermosa llenando la casa de un calor que ningún fuego podía igualar. Tomás besándole la frente cada mañana antes de irse, susurrándome que pronto ahorrarían lo suficiente para comprar un pequeño terreno y dejar de alquilar. Mentiras dulces que se desvanecieron en el aire junto con su último aliento. El casero, don Esteban, no esperó ni una semana completa de luto. Llegó con su traje negro y su sonrisa de tiburón, exigiendo el alquiler atrasado y el del mes siguiente. Cuando Lupita le mostró sus manos vacías, él se encogió de hombros con una indiferencia que dolió más que un insulto directo. «La viudez no es excusa para la vagancia», le dijo quitándose una pelusa imaginaria de la solapa. «Tienes hasta el viernes para desocupar o llamaré a la policía». Lupita vendió todo lo que tenía valor. La máquina de coser de su abuela, las herramientas de Tomás, hasta el reloj de bolsillo que había sido del padre de su marido. Junto todo, no alcanzó ni para la mitad de la deuda. Don Esteban no aceptó pagos parciales. La arrojó a la calle con sus 6 hijos un jueves por la tarde, bajo el sol inclemente de julio que parecía burlarse de su desgracia. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides suscribirte y darle like. Déjame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Me encanta saber de ti. Los niños no lloraron. Eso fue lo peor. El mayor, Pablito de 13 años, apretó la mandíbula y cargó al bebé sin decir palabra. Las gemelas de 7 años, Rosa y Carmela, tomaron de la mano a su hermano de 4, Miguelito, y caminaron detrás de su madre como fantasmas silenciosos. Solo Lourdes de 2 años sollozaba quedamente, más por hambre que por comprensión de lo que estaba pasando. Lupita los llevó al portal de la iglesia, ese lugar donde se supone que la caridad cristiana vive. Pasaron allí 2 noches, durmiendo sobre el frío mármol mientras los fieles entraban a rezar, desviando la mirada, apurando el paso como si la miseria fuera contagiosa. El tercer día, un monaguillo les trajo una olla de caldo aguado y un mensaje del padre Ignacio. «No pueden quedarse aquí. Están espantando a los feligreses. Hay un hospicio para indigentes en las afueras». El hospicio. Lupita conocía ese lugar. Era donde llevaban a los niños para separarlos de sus madres, donde los pequeños desaparecen en el sistema de orfanatos y trabajos forzados, donde las familias se rompían para siempre. Preferiría morir con sus hijos a su lado que verlos desperdigados como semillas al viento. Esa noche, sentada en el portal mientras sus niños dormían amontonados como cachorros buscando calor, Lupita miró al cielo estrellado y le habló directamente a Tomás, no a Dios. «No sé qué hacer, mi amor», susurró con la voz quebrada. «Dime qué hacer». El viento de la montaña le trajo una respuesta en forma de conversación fragmentada.
Dos hombres borrachos pasaban por la plaza, discutiendo sobre una apuesta de cartas. Uno de ellos mencionó el castillo de Monte Alto, esa ruina abandonada en las montañas que llevaba cerrado desde la Revolución. Lo vendieron por $10, imagínate. $10 por un castillo. Pero nadie lo quiere. Dicen que está maldito, que las paredes sangran y que los que duermen allí no amanecen cuerdos. Su compañero se rió. Pues que se quede ahí entonces, guardando sus fantasmas. Yo no subiría ni por $100. $10. Lupita metió la mano en el bolsillo de su falda y sacó lo único que había logrado esconder de don Esteban. $11.30. El dinero que Tomás había guardado en una lata enterrada bajo el piso de tierra de su antigua casa. Sus ahorros secretos para el terreno que nunca comprarían. Era suficiente. La oficina del notario olía a tabaco rancio y papeles viejos. El licenciado Morales levantó la vista de sus documentos con una expresión de sorpresa genuina cuando Lupita entró con sus 6 hijos, todos en fila como soldados en formación. «Señora Vázquez». El notario se quitó los lentes para limpiarlos, como si no pudiera creer lo que veía. No esperaba «¿En qué puedo servirle?». Lupita se plantó frente al oaesier, escritorio con la columna recta y la barbilla en alto, negándose a parecer lo que era, una mujer desesperada a punto de tomar la decisión más estúpida de su vida. «El castillo de Monte Alto. Escuché que está en venta». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con cuchillo. El notario dejó los lentes sobre el escritorio con cuidado exagerado, como si necesitara tiempo para procesar lo que acababa de escuchar. «¿El castillo?». Su voz subió una octava. «Señora, ese lugar no es habitable. Nadie ha vivido allí en 20 años. ¿Está en venta o no?». El notario se reclinó en su silla, estudiándola con una mezcla de piedad y fascinación morbosa. «Técnicamente sí. El gobierno lo embargó después de la Revolución. Lo ofrecieron a $10 para quien quisiera hacerse cargo del mantenimiento y los impuestos. Pero señora, debe entender, tengo $11. Lupita sacó el dinero y lo puso sobre el escritorio, los billetes arrugados y húmedos de sudor, pero reales. ¿Es suficiente o no? El notario miró el dinero, luego a la mujer, luego a los niños que la miraban con ojos enormes y hambrientos. Suspiró profundamente, derrotado por una determinación que reconocía como peligrosa. «Señora Vázquez, es mi deber informarle que ese lugar tiene una reputación complicada». Abrió un cajón y sacó un folder amarillento. La familia que lo construyó en la época colonial desapareció durante la Guerra de Independencia. Luego, en 1870, un grupo de monjes franciscanos intentó convertirlo en monasterio. Duraron 3 meses antes de abandonarlo. Decían que las paredes gemían, que escuchaban cantos en lenguas muertas. Son cuentos de viejas. Puede ser. El notario se inclinó hacia adelante. Pero en 1910, durante la Revolución, un general zapatista lo usó como cuartel. Él y 30 de sus hombres desaparecieron una noche. Solo encontraron sus armas y sus botas, ordenadas en fila perfecta en el patio. Nunca apareció ni un solo cuerpo. Pablito, el hijo mayor, se movió inquieto detrás de su madre. Las gemelas se agarraron de las manos, pero Lupita no pestañeó. ¿Eso baja el precio? El notario soltó una risa seca, sin humor. El precio ya es prácticamente nada, señora, pero el costo podría ser su cordura, tal vez su vida. Mi vida no vale nada si mis hijos mueren de hambre en las calles. Lupita empujó el dinero más cerca. ¿Hace el papeleo o no? Durante largos segundos, el notario la miró fijamente, buscando señales de locura o de bravuconería falsa. Lo que encontró fue algo mucho más inquietante. Una madre en el límite absoluto, dispuesta a hacer un pacto con el diablo mismo si eso significaba un techo para sus niños. «Está bien». El notario comenzó a llenar formularios con una caligrafía temblorosa. «Pero que conste en acta que le advertí,
Que Dios la acompañe, señora, porque en ese lugar dicen que Él no entra. El papeleo tomó 1 hora. Cuando finalmente le entregó la llave, una pieza de hierro negro del tamaño de su antebrazo, pesada como una culpa, el notario añadió una última advertencia. Si escucha voces, señora, no las siga. Si ve luces moviéndose por los pasillos de noche, cierre los ojos. Y si las paredes comienzan a sangrar, se detuvo tragando saliva. Si eso pasa, corra, tome a sus hijos y corra sin mirar atrás. Lupita tomó la llave. El metal estaba frío, tan frío que quemaba. ¿Cómo llegó allí? 3 días a pie por el camino viejo de la montaña. Nadie va ya por ese rumbo. Los arrieros lo evitan. El notario le entregó un mapa dibujado a mano. Siga el río seco hasta la bifurcación del Roble Quemado. Luego suba hacia el norte. Verá las torres del castillo antes de ver el castillo mismo. Eso es inquietante. Cuando salieron de la oficina con la escritura firmada y la llave colgando de un cordel que Lupita se ató a la cintura, el notario los observó alejarse desde su ventana. Se persignó 3 veces, algo que no hacía desde que era niño, y abrió la botella de mezcal que guardaba para emergencias. Iba a necesitarla para olvidar la mirada de esa mujer. Una mezcla de desesperación absoluta y determinación férrea que solo se ve en los ojos de alguien que ya no tiene nada que perder. El viaje fue un infierno vertical. 3 días subiendo por senderos que la naturaleza estaba reclamando con agresividad, donde las ortigas crecían altas y las espinas se agarraban a las ropas como manos suplicantes. Lupita cargaba a Lourdes en la espalda, envuelta en un rebozo que le cortaba la circulación de los hombros. Pablito llevaba al bebé, mientras las gemelas y Miguelito se arrastraban detrás, con los pies sangrando y los labios agrietados por la sed. Comieron raíces amargas que arrancaban del camino. Bebieron agua de charcos turbios que les revolvieron el estómago. Durmieron abrazados bajo árboles, escuchando los aullidos de los coyotes en la distancia y rezando para que no se acercaran. Al atardecer del 3er día, cuando el sol comenzaba a hundirse detrás de los picos más altos, tiñendo el cielo de un rojo sangriento, Lupita vio las torres. El notario tenía razón, las vio antes de ver el castillo. Eran 4 agujas de piedra negra que se alzaban contra el horizonte como dedos acusadores señalando al cielo. No había nada natural en su geometría, nada acogedor en su silueta. Parecían crecer directamente de la roca viva de la montaña, como dientes de alguna bestia gigante enterrada bajo la tierra. «Mamá», susurró Rosa, una de las gemelas, «no quiero ir allá». «Yo tampoco», admitió Lupita en voz baja, pero sus pies siguieron moviéndose, uno delante del otro, porque la alternativa era regresar a la nada. El castillo de Monte Alto apareció completo cuando doblaron el último recodo del camino. No era hermoso, era imponente de una manera que quitaba el aliento y apretaba el pecho. 3 pisos de piedra volcánica oscura, con ventanas que parecían ojos vacíos mirando fijamente a los intrusos. El techo de tejas rojas se había derrumbado en varias secciones, dejando costillas de madera expuestas como las de un cadáver en descomposición. La vegetación había invadido el patio frontal. Rosales silvestres con espinas del largo de clavos habían crecido salvajes, entrelazándose con enredaderas que trepaban por las paredes como venas verdes. Un portón de madera maciza, cubierto de musgo y manchas oscuras que podrían ser sangre o simplemente tiempo, colgaba torcido de sus goznes oxidados. No había pájaros cantando, ni insectos zumbando. El silencio era total, antinatural, como si el castillo existiera en una burbuja separada del mundo normal. «Esto está mal», murmuró Pablito, y su voz de niño intentando ser hombre se quebró. «Mamá, algo está muy mal aquí». Lupita lo sabía. Lo sentía en los huesos, en la piel que se le erizaba sin razón, en el instinto primitivo que gritaba que diera media vuelta. Pero miró a sus hijos, sus caras demacradas, sus ojos hundidos, sus cuerpos temblando de agotamiento,
y supo que no había vuelta atrás. «Es solo una casa vieja», mintió con voz firme. «Las casas viejas siempre dan miedo hasta que las limpias y les abres las ventanas». La llave entró en la cerradura con resistencia, como si la casa misma intentara mantenerlos fuera. Lupita tuvo que usar las dos manos y empujar con el hombro hasta que escuchó un clic profundo, un sonido que reverberó en las paredes de piedra como un suspiro resignado. La puerta se abrió. El olor que salió fue de encierro absoluto, de aire que no había sido respirado en décadas. Pero debajo de eso, algo más. Dulce y enfermizo, como flores podridas o incienso viejo mezclado con humedad y moho. Un olor que se pegó inmediatamente a la ropa y al cabello. El interior era una catedral de penumbras. El vestíbulo principal se alzaba 2 pisos hacia un techo parcialmente colapsado, donde la luz del atardecer se filtraba en rayos rojizos que cortaban la oscuridad como cuchillos. Escaleras de piedra ascendían a ambos lados, con barandales de hierro forjado retorcidos en formas que sugerían plantas o manos entrelazadas. Los muebles estaban cubiertos con sábanas grises de polvo. Lupita quitó una y reveló una silla de madera tallada con diseños que no parecían españoles ni indígenas, sino algo intermedio y perturbador. Las paredes estaban cubiertas de retratos ennegrecidos por el tiempo, rostros de personas que miraban con expresiones que iban de la solemnidad a algo que se parecía mucho al terror. «Quedémonos todos juntos», ordenó Lupita, aunque su voz sonó pequeña en la inmensidad del lugar. «Vamos a encontrar una habitación pequeña para esta noche. Mañana exploramos». Encontraron lo que parecía haber sido una sala de estar en la planta baja. Tenía una chimenea grande y, milagrosamente, todavía había leña apilada en un rincón. Pablito logró encender un fuego pequeño con las últimas cerillas que tenían y la luz naranja empujó las sombras hacia los rincones, haciéndolas retroceder pero no desaparecer. Comieron las últimas tortillas duras que traían, masticando en silencio. Los niños no preguntaron si había más comida. Ya sabían la respuesta. Cuando la oscuridad cayó completamente afuera, el castillo cambió. Los sonidos comenzaron suaves al principio. El crujir de madera asentándose. El susurro del viento colándose por grietas. Normal, esperado, pero luego vino algo más. Un golpe. No desde arriba ni desde abajo, sino desde dentro de las paredes mismas. Sordo, rítmico. Tum, tum, tum. Los niños se aferraron a su madre. El fuego parpadeó, aunque no había corriente de aire. Lupita apretó la mandíbula y abrazó a sus hijos con fuerza, meciéndose suavemente mientras el castillo comenzaba a revelar que no estaban solos. «No tengan miedo», mintió en un susurro. «Es solo el viento, solo el viento». Pero en el fondo de su alma, donde la verdad se esconde de las mentiras necesarias, Lupita sabía que lo que habitaba esas paredes no era viento. Era algo mucho más viejo, y ahora estaba despierto. La primera luz del amanecer entró por las ventanas rotas como un invasor tímido, revelando la magnitud de la ruina que ahora llamaban hogar. Lupita no había dormido ni un segundo. Había pasado la noche con los ojos abiertos, vigilando las sombras que parecían moverse con voluntad propia, escuchando los golpes intermitentes que venían de las paredes, a veces cerca, a veces lejanos, pero siempre presentes. Tum, 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 como un corazón gigante latiendo bajo la piedra. Los niños despertaron uno por uno, desorientados y asustados. Lourdes lloraba por hambre, un llanto débil que desgarraba el alma de Lupita más que cualquier grito. El bebé había vaciado el último biberón de leche aguada la noche anterior. No quedaba nada. «Pablito, ven conmigo», ordenó Lupita mientras se ponía de pie, ignorando el dolor de la espalda que había pasado la noche contra la piedra fría. «Las niñas, cuiden a los pequeños. No salgan de esta habitación hasta que regresemos». El castillo se veía diferente con luz natural, pero no menos amenazante.
Los pasillos se extendían como intestinos de piedra, conectando habitaciones que parecían multiplicarse, como si la estructura fuera más grande por dentro que por fuera. Las paredes de roca volcánica negra sudaban humedad, dejando rastros brillantes que parecían venas palpitantes. En la cocina, una caverna enorme con una chimenea del tamaño de una habitación pequeña, encontraron lo primero que parecía una bendición: un pozo de agua dentro de la estructura misma. Lupita dejó caer el cubo oxidado que colgaba de una cadena y escuchó el chapoteo lejano. Cuando lo subió, el agua era cristalina y fría, milagrosamente limpia. «Al menos no moriremos de sed», murmuró, llenando las botellas que habían traído. Pero el hambre era otra historia. El castillo estaba vacío, de comida saqueado hacía décadas. Solo encontraron ollas volcadas, platos rotos y el esqueleto de lo que alguna vez fue una despensa, ahora llena de telarañas y excrementos de ratones. Lupita salió al patio trasero con Pablito. La vegetación había crecido salvaje, pero con ojo entrenado reconoció ciertas plantas: quelites comestibles, nopales cubiertos de espinas, hierbas que podían cocerse. No era alimento de verdad, pero mantendría a los niños con vida unos días más. Mientras arrancaban pencas de nopal, evitando las espinas con manos expertas, Pablito se detuvo abruptamente. «Mamá, mira eso». En la esquina más alejada del patio, casi oculto por la maleza, había un huerto abandonado. Tomates silvestres crecían entre la hierba, pequeños pero rojos y jugosos. Chiles de árbol, secos pero utilizables. Y en el centro, milagrosamente, un árbol de aguacate cargado de frutos verdes. Lupita sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Era demasiado perfecto, demasiado conveniente. Como si alguien hubiera plantado ese huerto exactamente donde ellos lo encontrarían, sabiendo que lo necesitarían. «Gracias», susurró al viento sin saber a quién le agradecía. Regresaron con los brazos llenos de alimentos. Las niñas lloraron de alivio al ver los tomates. Esa noche comieron quelites hervidos con sal de piedra que Lupita había encontrado en la cocina, tomates asados y tortillas improvisadas con harina de nopal. No era abundante, pero era vida. Los días siguientes establecieron una rutina de supervivencia. Lupita se levantaba antes del alba para explorar, siempre con cuidado, siempre vigilante. Encontró mantas en baúles que milagrosamente no estaban podridas, solo viejas y polvorientas. Encontró herramientas oxidadas en un cobertizo, una pala, un hacha, un machete que afiló contra la piedra hasta que volvió a tener filo. Pablito y las gemelas limpiaban habitaciones, barriendo décadas de polvo, abriendo ventanas para que entrara luz y aire. Miguelito, con sus 4 años, ayudaba apilando piedras pequeñas que caían de las paredes, construyendo torres que destruía y volvía a construir con la paciencia infinita de la infancia. Pero la casa no cooperaba. Las puertas que dejaban abiertas aparecían cerradas, los objetos que colocaban en un lugar aparecían en otro. Una mañana Lupita encontró todos los cuadros de las paredes volteados hacia la piedra, como si alguien no quisiera que las miraran, o que ellos miraran afuera. Y los sonidos. Tum, tum, tum. Nunca cesaron por completo. Más fuertes de noche, pero presentes siempre. Un recordatorio constante de que el castillo estaba vivo de alguna manera imposible. Rosa, la gemela más sensible, comenzó a tener pesadillas. Se despertaba gritando que las paredes la llamaban, que escuchaba voces de niños llorando desde algún lugar profundo. Lupita la mecía hasta que volvía a dormir, cantando canciones zapotecas que le había enseñado su propia madre. Palabras antiguas que parecían calmar no solo a la niña, sino al castillo mismo. Una tarde, mientras cortaba leña en el patio, Lupita sintió una presencia. Se dio la vuelta bruscamente, el hacha levantada. No había nadie. Pero en la ventana del tercer piso, un lugar que aún no habían explorado porque las escaleras estaban parcialmente destruidas, vio una sombra moverse. No era el movimiento lento de una cortina con el viento. Era rápido,
deliberado, como alguien que se esconde al ser descubierto. «¿Quién está ahí?», gritó Lupita, su voz rebotando en las paredes de piedra. Silencio. Luego, tan bajo que casi lo confundió con el viento, escuchó algo que le heló la sangre. Un llanto de niño. No era ninguno de sus hijos. Todos estaban dentro. Podía escucharlos jugando en la sala. Este llanto venía de arriba, del tercer piso prohibido, y sonaba antiguo, desesperado, como si hubiera estado llorando durante siglos sin que nadie respondiera. Lupita apretó el mango del hacha hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Sabía que debía subir. Sabía que tenía que enfrentar lo que fuera que habitaba ese castillo. Pero el miedo, ese miedo primitivo que vive en la médula de los huesos, la mantuvo clavada en el suelo. Esa noche, durante la cena, Pablito habló con la seriedad de un adulto atrapado en un cuerpo de adolescente. «Mamá, hay algo en este lugar, algo que nos observa». Lupita no lo negó. No podía. «Lo sé, hijo, pero mientras no nos haga daño, no nos importa. Tenemos techo, tenemos agua, tenemos comida. Es más de lo que teníamos en Oaxaca. ¿Y si nos quiere hacer daño?». Lupita miró a su hijo mayor a los ojos, ese niño que había crecido demasiado rápido, y le dijo la verdad más dura que conocía. «Entonces pelearemos, porque este castillo puede tener fantasmas, pero nosotros tenemos algo más fuerte, necesidad, y la necesidad no se asusta de los muertos». Pero esa noche, cuando todos dormían y Lupita hacía guardia como siempre, los golpes en las paredes cambiaron. Ya no era el tum, tum, tum rítmico. Ahora sonaba como arañazos, como si cientos de uñas rasparan la piedra desde adentro, intentando salir. Y entonces, tan claro que no podía ser su imaginación, escuchó una voz de mujer, antigua y cansada, que susurraba en una mezcla de español y zapoteco. «Ayúdanos, por favor, ayúdanos». La decisión de explorar el tercer piso llegó por necesidad, no por valor. Una semana después de instalarse en el castillo, el techo de la sala donde dormían comenzó a gotear con la lluvia nocturna. El agua caía en riachuelos fríos que empapaban las mantas y convertían el suelo de piedra en un lodazal resbaladoso. «No podemos quedarnos aquí», dijo Lupita mientras veía cómo sus hijos tiritaban. «Tenemos que encontrar una habitación en mejor estado». Las del primer piso todas tenían problemas. Techos parcialmente colapsados, ventanas sin vidrios, pisos inestables. Las del segundo piso estaban mejor, pero eran demasiado pequeñas para 7 personas. Solo quedaba el tercer piso, el que nadie había explorado, el que exhalaba ese olor dulce y enfermizo, el de las sombras que se movían. Pablito cargó una antorcha improvisada, un palo con trapos empapados en aceite de cocina, mientras Lupita iba adelante con el hacha. Las niñas se quedaron abajo con órdenes estrictas de no moverse. La escalera al tercer piso estaba en peor estado de lo que parecía desde abajo. Peldaños enteros faltaban, obligándolos a saltar huecos donde se veía la caída al primer piso. La madera gemía bajo su peso con sonidos que parecían quejas humanas. Al llegar arriba se encontraron en un pasillo más estrecho y oscuro que los inferiores. Las puertas a ambos lados estaban cerradas, y en cada una había tallados símbolos que Lupita no reconocía. Círculos entrelazados, cruces invertidas, figuras que parecían parte humanas, parte animales. «Esto está mal», susurró Pablito. «Mamá, estos símbolos...» El abuelo me contó sobre marcas como estas. Son protecciones, o prisiones. ¿Protecciones contra qué? No lo sé, pero si alguien las puso aquí, tenía una razón. Lupita se acercó a la primera puerta y empujó. Estaba cerrada, pero no con llave, simplemente hinchada por la humedad. Con un empujón fuerte de su hombro se abrió con un chillido agónico. La habitación estaba vacía excepto por una silla de madera en el centro, colocada de cara a la pared. Nada más. Pero las paredes estaban cubiertas de marcas, no pintadas, talladas directamente en la piedra con algo afilado. Palabras en español, en zapoteco, en latín.
todas repitiendo las mismas frases excesivamente: «Perdón, perdón, perdón, no los quería matar, las voces no callan, Dios no escucha aquí». Lupita salió de esa habitación respirando con dificultad. Pablito tenía los ojos desorbitados, la antorcha temblando en su mano. «No abramos más puertas, mamá. Por favor». Pero Lupita ya estaba caminando hacia la habitación del fondo, la más grande, la que tenía una puerta doble de madera maciza con cerraduras que parecían hechas no para mantener fuera a los intrusos, sino para mantener dentro algo. Los golpes venían de allí. Tum, 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 más fuertes que nunca, vibrando el suelo bajo sus pies. «Mamá, no». Lupita empujó las puertas. Se abrieron con facilidad, como si hubieran estado esperando. La habitación era enorme, del tamaño de todo el primer piso, pero estaba dividida no por paredes, sino por telas colgantes que creaban un laberinto de cortinas. Y el olor... ¡Dios! El olor... Incienso quemado, velas de cera de abeja, y debajo de todo eso, algo orgánico y vivo. Lupita entró despacio apartando las cortinas. Detrás de la primera había un altar, velas apagadas, ofrendas de comida podrida, imágenes de santos con los ojos raspados. Detrás de la segunda cortina, más altares, docenas de ellos creando un bosque de devoción desesperada. Y entonces, detrás de la última, cortina en el rincón más lejano de la habitación, lo vio. Una sección de la pared de piedra no era piedra, era madera. Tablas clavadas directamente a la roca, formando un panel del tamaño de una puerta, cubierto de símbolos tallados. Crucifijos clavados. Rosarios enrollados alrededor de clavos oxidados. Y desde detrás de esas tablas venían los golpes. Tum, tum, tum. No era la casa respirando, no era el viento, era algo o alguien golpeando desde el otro lado, pidiendo salir. Lupita se acercó lentamente, el hacha temblando en sus manos. Puso la oreja contra la madera y escuchó. Respiración. No una respiración, varias, rápidas, superficiales, aterrorizadas. ¿Hay alguien ahí?, susurró Lupita. Los golpes se detuvieron abruptamente. Un silencio tenso llenó el espacio. Luego una voz humana, real, rota por lo que sonaba como años de uso mínimo. ¿Quién eres? Era una mujer. Hablaba en zapoteco, pero un dialecto antiguo que Lupita apenas comprendía. «Me llamo Lupita. Vivo aquí ahora. ¿Quién eres tú?». Un sollozo desde el otro lado. Luego otra voz, esta de un niño. «¿Viniste a salvarnos?». Y otra, hasta que Lupita escuchó al menos 6 voces diferentes, todas hablando a la vez en un coro de desesperación. «Nos escondieron aquí. El obispo nos buscaba. Dijeron que éramos herejes. Llevamos años, no sabemos cuántos. Por favor, déjanos salir. Por favor». Lupita retrocedió, el corazón martillando en su pecho. Miró a Pablito, que había palidecido hasta parecer fantasma. «Hay gente encerrada ahí, mamá, gente viva». «Lo sé. ¿Qué hacemos?». Lupita miró el panel de madera, los símbolos de protección o prisión, los candados oxidados, las cadenas enrolladas. Quien hubiera encerrado a esa gente ahí dentro lo había hecho con la intención de que nunca salieran. Pero también recordó el llanto de niño que había escuchado, las voces pidiendo ayuda, la presencia que los observaba no con malicia, sino con súplica silenciosa. El castillo no estaba embrujado por fantasmas violentos, estaba habitado por prisioneros olvidados. Lupita apretó el mango del hacha. «Vamos a sacarlos». «Mamá, ¿y si nos encerraron por una razón? ¿Y si son peligrosos?». «Hijo, nosotros también parecemos peligrosos para la gente de Oaxaca. ¿Nos hace mal?». Lupita se acercó de nuevo a la pared. «¿Cuántos son?». La voz de la mujer respondió. 7, 2 adultos, 5 niños. Nos escondimos aquí durante la persecución de las brujas. Un sacerdote nos descubrió, nos selló adentro, dijo que Dios nos juzgará». «¿Cuánto tiempo?». Un silencio. Luego, «No lo sabemos. Las estaciones no llegan aquí. ¿Qué año es?».
1932. Un grito ahogado desde dentro. Luego sollozos incontrolables. Entramos en 1914. 18 años. Habían estado encerrados en la oscuridad durante 18 años. Lupita levantó el hacha. «Aléjense de la pared. Voy a romperla». El primer golpe del hacha astilló la madera vieja. El Ciro o segundo abrió una grieta. El tercero rompió una tabla completa, dejando un hueco del tamaño de un puño por donde se escapó un aliento de aire pútrido y rancio que hizo que Lupita tuviera que retroceder para no vomitar. Era el olor de 18 años de confinamiento. Sudor, orina, excrementos, enfermedad, desesperación. Todo concentrado en un espacio que no podía ver aún, pero que imaginaba pequeño, horrible, inhumano. «Más atrás», gritó mientras continuaba golpeando. Las tablas cedían una por una, revelando no una habitación, sino un túnel estrecho, excavado directamente en la roca de la montaña. Un pasadizo natural que alguien había convertido en prisión. Cuando el hueco fue lo suficientemente grande, Lupita metió la antorcha. La luz reveló el infierno. Era una cueva irregular, no más grande que su antigua habitación en Oaxaca. El techo estaba bajo y goteaba humedad constante. El suelo estaba cubierto de paja podrida y trapos que habían sido mantas. Y en los rincones, acurrucados contra las paredes, cubriendo sus ojos de la luz que no habían visto en casi 2 décadas, estaban los prisioneros. No parecían humanos. Parecían criaturas de pesadilla. Cuerpos demacrados hasta ser solo hueso y piel translúcida, cabello largo y enmarañado que les llegaba hasta el suelo, uñas que habían crecido como garras, ojos enormes y pálidos adaptados a la oscuridad absoluta. Pero eran humanos, eran sobrevivientes. La mujer que había hablado se arrastró hacia adelante. Su edad era imposible de determinar. Podría tener 30 o 60 años. El encierro había borrado toda marca temporal. Hablaba con dificultad, como si hubiera olvidado cómo usar su lengua. «¡Agua! Por favor, agua primero». Lupita corrió escaleras abajo, gritándole a Pablito que trajera cubos de agua del pozo y todo el alimento que pudieran cargar. Cuando regresó, los prisioneros habían salido de su cueva, arrastrándose porque sus piernas no recordaban cómo caminar. 2 mujeres adultas, 5 niños que ahora eran adolescentes pero con cuerpos de criaturas frágiles, todos bebiendo agua con desesperación, tosiendo, llorando, temblando. «¿Cómo sobrevivieron?», preguntó Lupita con horror reverente. La mujer mayor señaló hacia un pequeño agujero en el techo de la cueva, no más ancho que un puño. «Agua de lluvia goteaba por ahí, y hongos crecían en las paredes, venenosos al principio, pero aprendimos a comerlos. Nos enfermaban, pero nos mantenían vivos». «¿Y el aire?». «Túneles. Más profundo hay túneles naturales, viejos, antes de los españoles. Conectan con el exterior en algún lugar de abajo. Por eso no nos asfixiamos. Por eso pudimos golpear las paredes, esperando, siempre esperando que alguien escuchara». Lupita sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. El sacerdote que los encerró, el obispo Salazar, dijo que éramos herejes porque seguíamos las viejas costumbres, porque curamos con plantas, porque hablábamos con los muertos. Dijo que éramos brujas. Nos selló aquí para que nos pudramos en la oscuridad, para que Dios nos juzgará. ¿Y dónde está ese obispo ahora? La mujer sonrió, una mueca horrible en su rostro demacrado. Murió 2 años después. Lo sé porque escuchamos el funeral. Este castillo fue suyo antes de ser abandonado. Pero antes de morir escondió algo aquí. Oro. Arte religioso robado de las iglesias que destruyeron durante la Revolución. Lo oímos hablar con sus cómplices. Está en algún lugar de este castillo. Por eso nunca lo vendieron. Esperaban poder buscarlo sin levantar sospechas. Lupita comprendió de golpe. El precio ridículo del castillo. La urgencia del notario por hacerle firmar. No le habían vendido una casa embrujada. Le habían vendido un almacén de tesoros robados con testigos inconvenientes sellados dentro. ¿Saben dónde está el tesoro?
en las paredes, no dentro de habitaciones, dentro de las paredes mismas. Por eso son tan gruesas. Hay espacios huecos. Lo escuchamos hablar del corazón de piedra del castillo. Pero nunca supimos qué significaba. Pablito llegó con comida. Los prisioneros, porque eso es lo que eran, prisioneros de la codicia y el fanatismo, comieron con una lentitud dolorosa, sus estómagos demasiado encogidos para más de unos bocados. Mientras comían, la mujer mayor agarró la mano de Lupita con una fuerza sorprendente. «Nos salvaste. Ahora te salvaremos nosotros. El obispo no está muerto, no realmente. Su hijo heredó su ambición. Se hace llamar Don Armando Salazar. Controla las tierras alrededor de este castillo. Cuando sepa que alguien vive aquí, vendrá, buscará su tesoro y te matará para proteger el secreto». «¿Cómo sabes eso?» «Porque lo intentó antes. El general zapatista que desapareció con sus hombres, ellos no desaparecieron. Los envenenaron, los mataron y tiraron los cuerpos en los túneles profundos. Nosotros escuchamos todo». Lupita sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No había comprado un refugio. Había comprado una tumba con su nombre grabado en la piedra. Y el hijo del obispo vendría pronto. Los días siguientes fueron de curación lenta y aprendizaje urgente. Lupita instaló a los prisioneros liberados en las habitaciones del segundo piso, donde la luz del sol podía alcanzarlos sin quemar sus ojos sensibles. La mujer mayor se llamaba Xochitl y su hermana menor, apenas una adolescente cuando las encerraron, era Itzel. Los 5 jóvenes, porque así los llamaba ahora Lupita, no niños, sino jóvenes robados de su infancia, se movían como fantasmas silenciosos, reaprendiendo a caminar, a hablar sin susurros, a existir en un espacio más grande que una tumba de piedra. Xochitl era curandera, formada en las tradiciones antiguas que el obispo Salazar había llamado brujería. A pesar de los 18 años de encierro, su mente permanecía afilada como obsidiana. Conocía cada hierba del valle, cada ritual de protección, cada secreto que las montañas guardaban. «Las paredes de este castillo están vivas», le explicó a Lupita una tarde, mientras ambas preparaban un té de hierbas medicinales para fortalecer a los jóvenes. «No con espíritus malignos, sino con memoria. La piedra recuerda todo lo que pasa. Por eso escuchas los golpes, los susurros. Es la historia del lugar respirando». «¿Y el tesoro del obispo? ¿Realmente existe?» Xochitl asintió gravemente. «Existe, pero está protegido no solo por paredes gruesas, sino por miedo. Salazar era supersticioso, creía en maldiciones tanto como en su Dios. Escondió el oro donde nadie se atrevería a buscarlo, en el lugar más oscuro del castillo». «¿Dónde?» «Debajo. Hay niveles bajo tierra, criptas de la época colonial. Ahí está el corazón de piedra». Pero antes de que pudieran explorar más, la primera amenaza llegó. Fue Pablito quien los vio primero. Había subido a una de las torres en ruinas para vigilar el camino, una tarea que había asumido sin que nadie se lo pidiera. Su grito hizo que Lupita corriera escaleras arriba con el corazón en la garganta. «¡Mamá! ¡Viene gente! ¡Muchos!». Desde la altura de la torre, Lupita vio la comitiva ascendiendo por el camino de la montaña. No eran campesinos ni viajeros casuales. Eran hombres a caballo, al menos una docena, vestidos con ropas de ciudad y sombreros caros. A la cabeza, montando un caballo blanco que parecía brillar bajo el sol, iba un hombre de negro con un crucifijo de oro colgando del cuello. «Don Armando», susurró Xochitl, que había subido detrás de ella. Su voz temblaba no de miedo, sino de rabia contenida. «El hijo del obispo. Viene por lo que cree que es suyo. Este castillo es mío. Tengo los papeles». Los papeles no significan nada para hombres como él. El poder es su ley. Lupita bajó corriendo, reuniendo a todos en el gran salón del primer piso. Los prisioneros liberados se escondieron. Verlos sería revelar el secreto más peligroso del castillo.
Sus hijos se agruparon a su alrededor, con Pablito sosteniendo el machete que Lupita le había dado. Las gemelas abrazadas, Miguelito escondido detrás de las faldas de su madre. La comitiva llegó al portón. El sonido de los cascos sobre la piedra del patio resonó como disparos. Lupita salió sola, cerrando la puerta principal detrás de ella, plantándose en el umbral con los brazos cruzados y la barbilla en alto. Don Armando Salazar desmontó con elegancia estudiada. Era un hombre de unos 40 años, apuesto de una manera fría y calculada, con ojos que evaluaban todo en términos de valor monetario. Su sonrisa era cortés, pero sus ojos eran de tiburón. «Señora», dijo con voz educada que no llegaba a sus ojos, «debo decir que me sorprende encontrar a alguien habitando esta propiedad. No estaba al tanto de que hubiera sido vendida». «Pues debería estarlo. Soy la dueña legal. Tengo las escrituras». «Ah, sí, las escrituras». Don Armando chasqueó los dedos y uno de sus hombres le entregó un documento enrollado. «Verá, hay un pequeño problema. Este castillo fue construido sobre tierras que originalmente pertenecían a la diócesis. Mi padre, el obispo Salazar, de bendita memoria, nunca cedió formalmente esos derechos, lo cual significa que la venta fue irregular. Eso es mentira. El gobierno embargó esta propiedad después de la Revolución. Está documentado». «Documentos». Don Armando rió suavemente. «Los documentos pueden perderse, señora. Pueden quemarse en incendios desafortunados. Pueden ser reinterpretados». Se acercó más y Lupita olió su colonia cara mezclada con algo más oscuro. El olor de la arrogancia que viene con el poder no cuestionado. «Le haré una oferta generosa. Le pagaré $100, 10 veces lo que pagó, y le daré una carta de recomendación para una posición de servicio en la casa de mi hermana en la capital. Sus hijos podrán ir a un orfanato donde recibirán educación apropiada». «Mis hijos se quedan conmigo, y este castillo no está en venta». La sonrisa de don Armando se evaporó. «Señora, está siendo poco razonable. Esta no es una negociación, es cortesía. Puedo hacer que las autoridades la desalojen por ocupación ilegal. Puedo hacer que la arresten por invasión de propiedad eclesiástica. Puede irse al infierno», interrumpió Lupita. «Este castillo es mío. Si quiere sacarme, tendrá que matarme. Y si me mata, el escándalo llegará hasta la capital. ¿Quiere explicarle al gobernador por qué un representante de la iglesia asesinó a una viuda con 6 hijos?» Algo oscuro cruzó el rostro de don Armando. Por un momento Lupita vio al hombre detrás de la máscara. Cruel, vicioso, acostumbrado a obtener lo que quiere sin importar el costo humano. «Muy bien», dijo finalmente. «Parece que prefiere aprenderlo por las malas». Remontó su caballo. «Pero le advierto, señora, este castillo guarda secretos que es mejor dejar enterrados. Hay cosas en estas paredes que pueden enloquecer a una persona. Cosas que mi padre selló por una razón. Si es inteligente, se irá antes de descubrirlas». «Ya las descubrí», dijo Lupita sin pensar. Don Armando se congeló. «¿Qué dijo?» Lupita se maldijo internamente por su lengua suelta, pero no retrocedió. «Dije que ya exploré este castillo de arriba a abajo. No hay nada aquí excepto piedras viejas y telarañas. Sus amenazas no me asustan». Don Armando la estudió durante un largo tiempo buscando señales de mentira. Finalmente espoleó su caballo. «Regresaré, señora, y la próxima vez no vendré a negociar». La comitiva se alejó levantando una nube de polvo que tardó minutos en asentarse. Cuando finalmente desaparecieron de vista, Lupita sintió que sus rodillas cedían. Se sentó pesadamente en los escalones de piedra, temblando con la adrenalina retrasada. Xochitl salió de la casa y se sentó a su lado. «Hiciste bien en no mostrar miedo. Hombres como él se alimentan de terror. Pero volverá y traerá más que palabras». «Lo sé». Xochitl miró hacia las montañas, donde las nubes comenzaban a acumularse. «Por eso debemos encontrar el tesoro antes que él.
Es la única arma que tenemos, prueba de su corrupción. Oro robado de iglesias durante la Revolución, escondido por un obispo que predicaba pobreza mientras acumulaba fortuna. Si lo encontramos, tendremos poder sobre él. ¿Y dónde empezamos a buscar? En las criptas, pero hay algo que debes saber primero. Xochitl la miró con ojos que habían visto demasiado horror. Mi hermana Itzel, ella tiene un don. Puede sentir cosas en la piedra, en los lugares donde la sangre ha sido derramada. Es por eso que Salazar nos llamó brujas. Ella encontrará el corazón de piedra. Pero lo que encontremos allí no será solo oro, Lupita. Será evidencia de crímenes que el obispo cometió. Y esa evidencia es más valiosa y más peligrosa que cualquier tesoro. Esa noche, mientras sus hijos dormían, Lupita se reunió con Xochitl, Itzel y Pablito en el gran salón. Habían decidido que el muchacho tenía derecho a saber, tenía derecho a elegir si participaba en lo que vendría. Itzel, la hermana menor que había entrado a la prisión de piedra siendo niña y salido siendo mujer, se arrodilló en el centro del salón, cerró los ojos y puso las palmas sobre el suelo de piedra fría. «Hay algo debajo», susurró con voz distante, muy profundo, no solo habitaciones, túneles, un laberinto, y en el centro, dolor, tanto dolor que la piedra aún llora. ¿Puedes guiarnos? Puedo. Itzel abrió los ojos y por un momento parecieron brillar con luz propia en la oscuridad. Pero deben saber, lo que el obispo escondió no era solo oro, escondió sus pecados, y los pecados tienen forma de revelarse cuando menos se espera. Lupita asintió. Entonces bajamos mañana, antes del amanecer. Si don Armando regresa, nos encontrará preparados. Pero el peligro vino de donde menos lo esperaban. A medianoche, Rosa, una de las gemelas, despertó con fiebre. Su frente ardía al tacto, y su respiración era superficial y rápida. Para el amanecer, Carmela, su hermana gemela, mostraba los mismos síntomas. Luego Miguelito, luego el bebé. «Es paludismo», diagnosticó Xochitl después de examinarlos. «Hay mosquitos en la zona baja del valle. Los niños deben haber sido picados cuando fuimos a buscar agua al arroyo». «¿Puedes curarlos?» «Puedo tratarlos, pero necesito quinina, o corteza de quino que crece en las tierras bajas. Tardaría 2 días en ir y volver». «No tenemos 2 días. Don Armando puede volver en cualquier momento». Si esta historia te tiene al borde del asiento, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Tu apoyo significa todo para mí. Xochitl tomó las manos de Lupita. Entonces debemos arriesgarnos. Hay quinina en el pueblo. Don Armando seguramente tiene. Tendrías que robarla o negociar. ¿Negociar con qué? No tengo nada. Tienes información, puedes decirle dónde buscar el tesoro, cambiar la ubicación por la medicina. Lupita miró a sus hijos ardiendo de fiebre, sus labios agrietados, sus ojos vidriosos. Luego miró a Pablito, su hijo mayor que la miraba con terror de perderla como había perdido a su padre. La decisión más imposible, traicionar su única defensa o dejar morir a sus hijos. «Hay otra opción», dijo Pablito con voz temblorosa. «Yo puedo ir, puedo bajar al pueblo, robar la medicina sin que me vean. Soy pequeño, rápido, nadie nota a los niños. No, es demasiado peligroso. Mamá, tú arriesgaste todo por nosotros, déjame arriesgarme por mis hermanos». Y en esos ojos de 13 años que habían envejecido demasiado rápido, Lupita vio la determinación que reconocía porque era la misma que ella llevaba. La determinación de proteger a la familia sin importar el costo. «Está bien», susurró odiándose a sí misma. «Pero irás con uno de los jóvenes, no estarás solo». Pablito partió al amanecer acompañado por Tlali, el mayor de los jóvenes liberados. A pesar de sus 18 años de encierro, Tlali había sobrevivido con una resiliencia que desafiaba comprensión. Era silencioso, rápido, y sus ojos, acostumbrados a la oscuridad absoluta, veían detalles que otros perdían.
Mientras esperaban el regreso de los muchachos, Lupita no podía quedarse quieta. Sus hijos necesitaban medicina, pero también necesitaban protección para el futuro. Necesitaban el tesoro de Salazar como evidencia, como seguro de vida. «Tenemos que bajar a las criptas», le dijo a Xochitl. «Ahora, antes de que sea demasiado tarde». Itzel las guió. Encontraron la entrada detrás del altar de la capilla del castillo. Una losa de piedra con el escudo de la familia Salazar tallado en la superficie. Entre las tres mujeres lograron moverla, revelando escaleras que descendían a una oscuridad que parecía tener textura, como si pudiera tocarse. El aire que subía era antiguo, cargado con el olor a velas consumidas hace mucho tiempo y algo más dulce, más perturbador. Lupita encendió 3 antorchas y comenzaron el descenso. Las escaleras eran estrechas y resbaladizas por la humedad. Las paredes a ambos lados estaban cubiertas de nichos donde descansaban calaveras que las miraban con cuencas vacías. La cripta original donde los nobles españoles habían enterrado a sus muertos hace siglos. Pero había más. Al final de las escaleras el espacio se abría en una cámara circular con un techo abovedado. En el centro, una fuente seca con una estatua de un ángel que había perdido la cabeza, y alrededor de las paredes, puertas de hierro cerradas con candados masivos. «Celdas», susurró Xochitl. «No es solo una cripta, es una prisión». Itzel se movió como en trance, tocando cada puerta hasta detenerse frente a una al fondo. «Aquí, el dolor es más fuerte aquí». El candado estaba oxidado pero resistente. Lupita tuvo que golpearlo con una piedra durante varios minutos antes de que cediera. Cuando abrió la puerta de hierro, el ruido resonó en la cámara como un grito de advertencia. Dentro había una celda pequeña, no mayor que un armario, y colgando de cadenas en la pared, esqueletos. No 1, 7. Adultos y niños. Sus huesos aún están sujetos por grilletes oxidados. Habían muerto allí, encadenados, olvidados. «Dios mío», gimió Lupita cubriéndose la boca. «No fue Dios quien hizo esto», dijo Xochitl con voz dura. «Fue el obispo Salazar. Estos eran los herejes que desaparecieron durante su purga. La gente pensó que habían huido. La verdad es que los encerró aquí hasta que murieron de hambre». Itzel se arrodilló frente a los esqueletos, llorando en silencio. «Podríamos haber sido nosotras. Si hubieran sabido dónde estábamos exactamente, nos habrían traído aquí en lugar de llevarnos arriba». Lupita sentía rabia burbujeando en su pecho. No era suficiente encontrar oro. Necesitaban esto, esta evidencia de maldad pura. Pero primero necesitaban el tesoro mismo. «El corazón de piedra», recordó Lupita. «Dijiste que estaba en el lugar más oscuro». Itzel se puso de pie cerrando los ojos nuevamente. «Más profundo. Hay otro nivel». Encontraron la entrada oculta detrás de la fuente. Una trampilla de piedra que se abría a otro juego de escaleras, estas aún más estrechas y empinadas, descendiendo en espiral hacia las entrañas mismas de la montaña. El aire se volvió más frío a medida que bajaban, y el sonido de agua goteando era constante. Lupita sintió que la montaña los estaba tragando, llevándolos a un lugar donde la luz del sol era solo un mito lejano. Llegaron a una cámara natural, una cueva que existía mucho antes de que los españoles llegaran. Las paredes mostraban pinturas antiguas, figuras zapotecas, dioses con nombres olvidados, historias de un pueblo que había considerado este lugar sagrado. Y en el centro de la cámara, incongruente y obsceno, una construcción española, un altar de piedra maciza con el escudo de Salazar tallado profundamente en su superficie. El corazón de piedra. «Ahí», dijo Itzel señalando, «dentro del altar mismo». Las 3 mujeres examinaron la estructura. Era sólida, sin puertas ni compartimentos visibles, pero cuando Lupita puso su oído contra la piedra y golpeó suavemente, escuchó un eco hueco. Está vacío por dentro, pero ¿cómo se abre? Xochitl estudió el escudo tallado. Los símbolos no son solo decorativos, son instrucciones.
Sus dedos trazaron las líneas. Aquí, esta cruz se mueve. Empujó y un clic resonó en la cámara. Una sección del altar se deslizó hacia un lado, revelando un compartimento secreto. Dentro, reluciendo a la luz de las antorchas, había cálices de oro macizo, candelabros con incrustaciones de esmeraldas, coronas de vírgenes robadas de docenas de iglesias, documentos sellados con lacre rojo, y algo más, algo que hizo que Lupita contuviera el aliento. Un libro de contabilidad. Lo abrió con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de la letra meticulosa del obispo Salazar, documentando cada pieza de arte robada durante la Revolución, cada donación forzada de campesinos aterrorizados, cada soborno pagado a oficiales corruptos, y en la última página una lista de nombres de personas que habían desaparecido por cuestionar su autoridad. 27 nombres. 27 personas que probablemente yacían en celdas como la que habían encontrado arriba. «Esto es más que evidencia», susurró Lupita. «Esto es un documento de genocidio». «Y ahora es tuyo», dijo una voz desde la entrada de la cámara. Las 3 mujeres giraron bruscamente. Don Armando Salazar estaba en las escaleras, acompañado por 4 hombres armados con rifles. Su sonrisa de tiburón había regresado, más amplia y más cruel que antes. «Les agradezco que hayan hecho el trabajo difícil», dijo bajando lentamente. «Llevaba años buscando este lugar. Mi padre era brillante escondiéndolo, pero parece que ustedes eran más brillantes aún encontrándose». «¿Cómo nos encontró?» «Querida señora, he tenido vigilantes observando este castillo desde que descubrí que alguien lo había comprado. Los vi bajar aquí. Simplemente esperé a que hicieran el trabajo por mí». Lupita apretó el libro de contabilidad contra su pecho. «Este libro lo prueba todo. Prueba que su padre era un asesino, que robó de las iglesias que supuestamente protegía, que torturó y mató a gente inocente». «Lo sé, por eso voy a quemarlo». Don Armando sacó una pistola de su cinturón. «Junto con ustedes, desafortunadamente, un accidente terrible. Mujeres entrometidas que se perdieron en las criptas y murieron de hambre, como tantos otros. Si nos mata, habrá testigos. Mi hijo sabe dónde estamos». Su hijo, don Armando rió, «está actualmente siendo detenido por mis hombres en el pueblo. Lo atraparon robando medicina de mi casa. Qué conveniente. Ahora tengo razón legal para meterlo en un reformatorio. Y sin usted, sus otros hijos irán a orfanatos. Separados, por supuesto. Así es más difícil que mantengan sus historias». Lupita sintió que el mundo se inclinaba. Pablito, su hijo mayor, capturado. Y ahora ella iba a morir aquí, dejando a todos sus hijos solos. No, no de nuevo. No perdería más familia. Con un grito que salió desde lo más profundo de su alma, Lupita lanzó su antorcha directamente a la cara de don Armando. El hombre aulló, retrocediendo mientras las llamas chamuscaban su barba cuidadosamente recortada. La distracción fue suficiente. Xochitl golpeó las antorchas de las paredes, sumiendo la cámara en una oscuridad casi total. Casi, porque Itzel y los liberados podían ver en la oscuridad. «¡Corran!», gritó Lupita. Itzel las guió a través de la cámara con una seguridad imposible, esquivando los disparos ciegos de los hombres de Salazar. Conocía cada piedra, cada desnivel, porque su hermana había pasado 18 años aprendiendo a navegar en la oscuridad absoluta. Llegaron a las escaleras y subieron corriendo, escuchando las maldiciones de Salazar y los tropiezos de sus hombres detrás de ellas. Lupita aún sostenía el libro de contabilidad, negándose a soltarlo incluso cuando sus pulmones quemaban y sus piernas gritaban por misericordia. Salieron a la cripta principal, luego a la capilla. El sol de la tarde les quemó los ojos después de la oscuridad de abajo. «¡Cierren la entrada!», gritó Xochitl. Entre las 3 empujaron el altar de vuelta sobre la losa, sellando las escaleras. No los detendría por mucho tiempo, pero era algo. Lupita corrió hacia sus hijos. Las gemelas, Miguelito y el bebé estaban peor.
Sus fiebres habían subido, delirando en sus camas. Sin la medicina que Pablito había ido a buscar, sin su hijo mayor que ahora estaba en manos de Salazar. «Tenemos que ir al pueblo», dijo Lupita. «Ahora, antes de que Salazar salga de ahí abajo». «No llegarás a tiempo», dijo una voz desde la puerta. Lupita se giró esperando ver más hombres de Salazar, pero era alguien diferente. El notario. El viejo licenciado Morales, el hombre que le había vendido el castillo, estaba allí con expresión grave. «He cometido un error terrible, señora Vázquez», dijo sin preámbulos. «Don Armando me pagó para que le vendiera este castillo a alguien desesperado. Alguien que él pudiera eliminar fácilmente después de que encontrara el tesoro de su padre. Usted era el señuelo perfecto». «Lo sé», dijo Lupita con amargura. «¿Vino a disculparse antes de que me maten?» «Vine a ayudar». El notario sacó un frasquito de su bolsillo. «Quinina, suficiente para sus hijos, y vine con esto». Sacó un papel oficial con sellos del gobierno. Una orden de arresto contra don Armando Salazar, firmada por el gobernador mismo. Parece que hay muchas personas en la capital interesadas en investigar las actividades de la familia Salazar. Solo necesitaban evidencia. Lupita levantó el libro de contabilidad. «Tengo toda la evidencia que necesitan». «Entonces, démelo. Yo lo llevaré a las autoridades mientras usted cuida a sus hijos». «¿Por qué debería confiar en usted? Usted me traicionó». El notario bajó la mirada. «Porque mi esposa murió durante la purga de brujas del obispo Salazar. Era partera, usaba remedios herbales. La llamaron hereje y desapareció. Nunca supe qué le pasó. Ahora sé que probablemente murió en una de esas celdas allá abajo. Quiero justicia, señora, aunque llegue tarde». Un estruendo desde la capilla. Salazar y sus hombres habían logrado mover el altar. «Vayan», gritó Xochitl. «Nosotras los detendremos». «¿Ustedes? ¿Cómo?» Xochitl sonrió y por primera vez desde que salió de su prisión parecía verdaderamente viva. «Nos llamaron brujas, ¿no? Pues les mostraremos lo que las brujas pueden hacer». Lupita no tuvo tiempo de preguntar. El notario la tomó del brazo y la arrastró hacia sus hijos. Le dio la quinina, suficiente para salvarlos, y extendió la mano para el libro. «Confíe en mí esta vez, se lo ruego». Lupita miró el libro, luego a sus hijos ardiendo de fiebre, luego al notario con sus ojos llorosos y sinceros. Le entregó el libro. «Si me traiciona de nuevo, lo perseguiré hasta el infierno». «No lo haré, lo juro por mi esposa muerta». El notario salió corriendo del castillo justo cuando Salazar y sus hombres emergen de la capilla, cubiertos de polvo y furiosos. «Detengan a ese hombre», aulló don Armando. Pero entonces las luces se apagaron. Todas. Cada vela, cada antorcha, extinguidas simultáneamente como si una mano invisible las hubiera soplado. Y en la oscuridad comenzaron los cantos. Xochitl e Itzel, cantando en zapoteco antiguo. Palabras que no se habían pronunciado en ese castillo en 200 años. Palabras que despiertan algo en la piedra misma. El castillo respondió. Las paredes comenzaron a gemir. No el sonido de piedra asentándose, sino de voces humanas. Todas las personas que habían muerto allí, todas las almas que el obispo había torturado, todas ellas gritaban a la vez. Los hombres de Salazar comenzaron a gritar. En la oscuridad no podían ver a Itzel y los otros jóvenes liberados moviéndose como sombras, tocándose, empujándolos, haciéndolos tropezar. Don Armando disparó su pistola a ciegas, las balas rebotaron en las paredes de piedra y uno de sus propios hombres cayó, herido por fuego amigo. «¡Es brujería!», gritó alguien. «¡Salgan! ¡Salgan todos!». Los hombres huyeron en pánico, tropezando unos con otros, abandonando a su patrón. Salazar quedó solo en la oscuridad, girando en círculos, disparando hasta que su pistola hizo clic vacía. «No es brujería», dijo la voz de Xochitl desde la oscuridad. «Es justicia, la justicia que tu padre evadió, pero tú no evadirás. Muéstrate, cobarde».
Una antorcha se encendió revelando a Xochitl parada frente a él. Pero no estaba sola. Detrás de ella, como sombras solidificadas, estaban los esqueletos de las celdas, parados erguidos como si la muerte hubiera retrocedido. Era ilusión. Itzel y los jóvenes los sostenían con alambres en la oscuridad, pero en ese momento para Salazar era real. El hombre gritó. No fue un grito de rabia, sino de terror absoluto. Se dio la vuelta y corrió tropezando por las escaleras, cayendo, levantándose, corriendo de nuevo. Corrió del castillo hacia la noche, hacia las montañas, hacia ninguna parte. Nunca lo encontraron. Algunos decían que se perdió en las cuevas. Otros, que la montaña lo reclamó como pago por los crímenes de su padre. Lupita no le importó. Tenía cosas más importantes. Sus hijos. Administró la quinina con manos temblorosas, gota por gota, obligándolos a tragar. Y esperó. Al amanecer, las fiebres se rompieron. Las gemelas abrieron los ojos. Miguelito pidió agua con voz débil. El bebé mamó del pecho casi seco de su madre. Vivirían. 2 horas después, el notario regresó con soldados federales. Y con Pablito, liberado de la custodia local en cuanto presentaron el libro de contabilidad. Su hijo corrió a sus brazos, llorando. Lupita lo abrazó como si pudiera fundirse con su cuerpo, negándose a soltarlo. «Lo siento, mamá. Traté de ser más cuidadoso». «No, fuiste valiente. Fuiste perfecto». El comandante de los federales era un hombre serio con medallas de la Revolución en el pecho. Le explicó que la evidencia era abrumadora. La familia Salazar sería investigada, sus propiedades embargadas, y el castillo es suyo, señora. Legal, final, absolutamente suyo. Nadie volverá a molestarla. Lupita asintió, demasiado exhausta para sentir triunfo. Pero cuando miró alrededor, a sus hijos salvos, a Xochitl e Itzel sonriendo por primera vez en 18 años, a las paredes del castillo que parecían más brillantes, más vivas, supo que habían ganado más que una casa. Habían ganado justicia para fantasmas olvidados y habían encontrado familia en los lugares más oscuros. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la esperanza existe incluso en los momentos más oscuros. Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en la próxima historia.